El método de los teoremas mecánicos por Arquímedes. Antes de entrar de lleno con la parte matemática, conozcamos un poco más la vida de este gran humano. Su nombre real era Arquímedes de Siracusa, antiguo griego nacido en Sicilia en el 287 a.C. y murió en el 212 a.C. Esta persona fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Aunque se conocen muy pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca. Este es muy importante. Se considera a Arquímedes como uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y, en general, de toda la historia. Usó el método exhaustivo para calcular el área bajo el arco de una parábola con el sumatorio de una serie infinita y dio aproximación extremadamente precisa del número pi. Tocando las fibras de este video, el método mecánico, o simplemente llamado el método, se basa en la idea de que una vez hecha la construcción geométrica y halladas las relaciones de la figura por medio de la teoría de proporciones, se puede llegar a dar una interpretación física a dichas relaciones. Esta interpretación física que utiliza Arquímedes es la llamada ley de la palanca. En este video trabajaremos con el fulcrum hecho en clase. Encontraremos su punto de gravedad y, tras cálculos, sabremos cómo es que se obtiene esto. En este ejercicio pondremos a prueba el método de la palanca, con el fulcrum ya antes mencionado. Este fulcrum tenía de un lado un triángulo y del otro un paraboloide. Ambos tenían semillas de arroz dentro de ellos, lo cual nos daban un peso de 10 gramos para el paraboloide, mientras que el triángulo 7.5 gramos. Hecho esto, procedí a encontrar el punto de equilibrio entre estas dos figuras, lo cual nos da unas distancias de 11.6 centímetros entre el segmento fulcrum paraboloide y 15.5 centímetros triángulo paraboloide. Con esto obtuvimos una distancia 1 con un peso 1 y distancia 2 con un peso 2. Conociendo esto debemos de hacer unos cálculos, los cuales la existencia de un margen de error pequeño o nulo nos revela un equilibrio en la figura. Ahora, ¿cómo comprobar que esta proporción es a 4 tercios? Muy fácil. Debemos de dividir la distancia más larga, es decir, 15.5 centímetros, entre la más pequeña, 11.6, lo que nos da un total de 1.336, es decir, 4 tercios. El margen de error es mínimo, así que podríamos llegar a la conclusión de que la existencia de un margen de error pequeño o nulo nos revela un equilibrio en la figura. Ahora, ¿cómo comprobar que esta proporción es a 4 tercios? Muy fácil. Debemos de dividir la distancia más larga, es decir, 15.5 centímetros, entre la más pequeña, 11.6, lo que nos da un total de 1.336, es decir, 4 tercios.